Hola hermanos, buenos días, les saludo en el nombre del Señor, qué bueno es poder verles y créanme que ha sido una semana complicada de alguna manera. La verdad es que no sabía o estaba complicado con el tema que iba a dar, porque en esa lucha propia contra el Señor la verdad es que uno va a llevar las de perder siempre. ¿Ya? Eh, es un tema que hace tiempo vengo dándole vuelta o que el Señor me tiene mostrando y espero que hoy día pueda ser, como bien decía el Pipe, el parlante, solamente eso y poder transmitir lo que la palabra nos quiere enseñar. Así que esta semana vamos a hacer un alto en el estudio de Colosenses. ¿Ya? Sin embargo, el pasaje que vamos a compartir hoy sigue una línea con lo que Colosenses nos enseña, una línea relacionada con la supremacía de Cristo, una línea que está con el único en el cual tenemos salvación, una línea que un día nos hará alcanzar esa santidad que nos permitirá ver a Dios. Y ahora les quiero pedir su ayuda. Quiero que usemos un poco la imaginación, cosa que de repente a mí me cuesta, pero bueno. Pero por un momento imaginen a un hombre cualquiera, podría ser cualquiera de nosotros, hombre, mujer, cualquiera, el cual lleva a su espalda una mochila invisible, una mochila que estamos hablando de imaginación, una mochila que está fuertemente amarrada a él y la cual le es imposible desatar. Ahora, mientras este hombre, que podría ser yo, tú, cualquiera, duerme, muchas veces ni siquiera siente esa mochila. Sin embargo, cada mañana que se levanta, empieza ese peso. Y lo peor que pasa es que en la medida que el día va transcurriendo o que la vida va transcurriendo, esa mochila se va llenando de pequeñas rocas. Una roca con una inscripción que dice envidia. Una roca con una inscripción que dice vergüenza. Otra que dice lujuria, mentira. Y se va llenando y esa mochila te va echando hacia atrás cada vez más. El peso de esa mochila es impresionante. Y cada uno de nosotros va cargándola. Y es imposible que podamos sacarla. Es imposible sobrellevar ese peso. Y finalmente, ese hombre, al final del día o en algún momento de su andar diario, de su vida, implora, ruega, grita, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién puede sacarme esta mochila? Déjame decirte algo, ese grito desgarrador no solo es del hombre de esta historia imaginaria, es el grito de cada hombre, agobiado por algo que a veces nos cuesta reconocer y se llama pecado. Cada una de esas piedras, cada una de esas rocas significa algo, un pecado en tu vida, un pecado que te agobia. Y hermanos, por favor, no tomen esta prédica hoy día como algo condenatorio porque no lo es, pero sí es algo real. Y llegamos al final del día y ya no podemos. Este hombre está agobiado por el devenir diario, por la vida de pecado, pero fíjate que es el mismo grito de angustia que el apóstol Pablo en Romanos 7:24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En este caso Pablo no está hablando como un teólogo sentado en un escritorio, en una habitación, en su oficina, hablando del pecado, diciendo, mira, el pecado es esto y el pecado trae consecuencias. Sí, lo sabemos, que el pecado trae consecuencias. Sin embargo, está hablando de algo que él está viviendo. Estamos hablando del apóstol Pablo. Está hablando de su lucha diaria contra su yo interno, sus caídas, su pecado, la frustración de muchas veces actuar de la manera que no quiere actuar, de la frustración que produce el hecho de que el pecado prevalezca sobre lo correcto, sobre cómo debemos actuar, como tú y como yo. Porque créanme, que eso te pasa a ti y te pasa a mí. La palabra de hoy estará centrada en Romanos 7, 24 y 25. Pero para contextualizar, les quiero invitar a leer desde el versículo 18 al 25. Y dice así, leo en la versión Reina Valera. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí,
pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, te doy gracias por tu revelación escrita, Señor. Te doy gracias porque ella nos da luz, porque ella nos guía, Señor, porque ella nos desnuda, Señor, porque nos podemos dar cuenta de lo que somos, Padre, pero también de lo que vamos a hacer en ti, Señor, o de lo que estamos siendo hoy día en ti, Señor, porque solos nada podemos hacer. Pero, Padre, hoy, Señor, en ti alcanzamos salvación. Señor, te pido que en este momento tú me des la gracia para poder exponer tu palabra, que ésta sea entendida, Señor, con amor, Señor, que sea entendida con la realidad que ella refleja, Señor, porque es la forma en que tú te comunicas con nosotros. Y hoy día tú has pedido que yo sea el que la diga, Señor, y te doy gracias por ello, pero también es una enorme responsabilidad, Padre. Úsame, Señor, no para gloria mía, sino para gloria tuya, Señor, y de tu palabra que nos has dejado escrita. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién está hablando acá? Es Pablo, el apóstol Pablo. ¿Quién podría decir que el apóstol Pablo no es un gran hombre de Dios, o fue un gran hombre de Dios? Y con una confesión que a mí personalmente me impresiona, de una honestidad que solo puede ser revelada por medio del Espíritu Santo. Alguien decía, vale la pena tener en mente que los grandes santos a través de la historia no acostumbran a decir qué bueno soy. En lugar de eso, lloran su pecaminosidad. Y es así. Los grandes santos, y no estoy hablando de esos santos que están ahí colgados en una pared, estoy hablando de hombres que un día entregaron su vida a Cristo y que son santificados, que ya lo hemos discutido y hablado desde acá. Dios posicionalmente, si tú le has entregado tu vida, te ve hoy día como un santo. Y vamos a alcanzar esa salvación perfecta el día que lleguemos y que estemos con Él. Y esos santos, grandes hombres de Dios, lo que lloran es su pecado. Y sin duda, el pecado es algo con lo que debemos convivir. Ahora, ¿en qué posición estamos nosotros? ¿Estamos llorando o estamos sintiendo en nuestro yo interno ese pecado? Y debiese ser así. Pablo lo confiesa. Y esto es algo que pasa en cada uno de nosotros, ¿o no? ¿O me pasa solo a mí? Bueno, a Pablo y a mí. Yo creo que todos pasamos por esto. O sea, mira, estar acá no es fácil. En el sentido justamente de eso, porque yo sé, y el Señor sabe, de cuál es mi pecado. Y no es fácil pararse acá sabiendo que soy un hombre pecador. Sin embargo, soy un pecador redimido. Y eso no es gracias a mí, ni al pastor, ni a una iglesia en común. Es gracias al Señor. Algunos comentarios relacionan este cuerpo de muerte que nos habla el apóstol Pablo con un castigo con que los antiguos reyes atormentaban a sus prisioneros, encadenándolos a un cuerpo en descomposición, a un cuerpo muerto. Pablo anhelaba ser liberado de ese cuerpo de muerte, encadenado a él. Charles Spurgeon, quien es llamado el príncipe de los predicadores, lo decía de esta forma. Decía, esta tortura consistía en atar un cadáver a ellos, espalda con espalda. Y ahí estaba un hombre vivo cargando un cuerpo muerto, descomponiéndose, pudriéndose, corrompiéndose, y lo debía arrastrar donde quiera que fuera. Ahora, esto es lo que el cristiano debe hacer. Él tiene dentro de sí una nueva vida, tiene un principio viviente y que no muere, el cual el Espíritu Santo ha puesto en él. Pero él siente cada día que debe arrastrar este cuerpo de muerte, repugnante, horrible y abominable para su nueva vida. Y reflexionemos acerca de esto. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que eres cristiano, has recibido al Señor, estás en la iglesia, a lo mejor cumples un ministerio dentro de la iglesia, pero te das cuenta
que el pecado sigue morando en ti y que a veces es como esa mochila que hay, no sé, envidia, lujuria, enojo, rabia, y que día a día estamos luchando con eso. Y por otro lado sientes y te das cuenta de eso, porque déjame decirte que quien no está actuando como un cristiano, quien no ha recibido al Señor, a lo mejor esa mochila no pesa, a lo mejor ni siquiera la lleva, porque es el Espíritu Santo el que te revela tu calidad, tu forma de ser. Y es allá donde debemos apuntar. Es un camino, es un proceso. ¿Es fácil? No, no es fácil. Porque nuestra pecaminosidad desde el día de la caída de Adán, que la tenemos, cuando entró la muerte, ¿ya? Luchamos cada día con ella. Y no es fácil, no es fácil. Pero qué bueno que de alguna manera nos demos cuenta de ellos. Debemos tomar conciencia de aquello, hermano. Tenemos una lucha diaria. Cargamos con ese cuerpo de muerte. ¿Qué te hace pensar que ya estás libre de pecar? No estamos libres del pecado, al contrario, hermano. Romanos 3:23 dice, porque la paga del perdón, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y eso de todos es todos. Cargamos cada día con el pecado. Pero estamos llamados a tomar conciencia de nuestro pecado que aún cargamos en esa mochila. A lo mejor no es muy popular hablar del pecado, definitivamente no lo es, pero es una realidad y tenemos que enfrentarla. Y lo digo a ti, iglesia, en el fondo, porque esto nos afecta directamente. A todos, pero a nosotros tenemos esa conciencia. Y me sigue impresionando lo de Pablo. Es una confesión que desnuda. Si bien nosotros sabemos quién es Pablo, él no se presenta como el superhéroe espiritual. Aquí viene San Pablo. Yo soy lo mejor. No, mira lo que dice. Dice, ¿quién sacará este cuerpo de muerte? Él no es el héroe espiritual como hoy día muchos falsos profetas se presentan. Y ojo con eso, porque hay muchas personas que van engañados por eso, que van detrás de, no sé, riquezas tal vez, que a lo mejor hasta les resulta, no tengo idea. Pero se van a morir un día. Todos vamos a morir. ¿De qué le va a servir todo eso que ganen? ¿No? Y se presentan como los grandes apóstoles ahora, o los nuevos profetas. Sin embargo, aquel que tiene más libros escritos en el Nuevo Testamento, dice que es un pecador, no se presenta como alguien especial y súper espiritual. Nos deja una enseñanza. Realmente me impresiona porque a veces nosotros no actuamos así. Él admite ese conflicto que todo cristiano vive. Querer hacer el bien, pero hacer lo contrario. Hermano querido, si tú no tienes conciencia de esto, preocúpate, porque es necesario que la tengamos. Mira lo que dice el mismo Pablo en 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores. ¿Y qué dice después? De los cuales yo soy el primero. ¿Tenemos esa conciencia nosotros? Y te repito, hermano, no es algo condenatorio lo que te estoy diciendo, al contrario, es una alerta, porque vivimos todos los días en esto. Ese miserable de mí que hablaba el versículo 24, no es un autodesprecio hacia él, más bien es una conciencia espiritual que todo cristiano debe buscar. Mira, la traducción de la NTV de este pasaje traduce el versículo 21 de una manera muy especial que me gusta. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. ¿Te ha pasado? ¿O sigue siendo Pablo y yo nomás? Que te aseguro que a mí me pasa más que a Pablo. Pero es la verdad. Y esta traducción lo dice como este principio de vida. ¿Y por qué? Me puse a pensar por qué este principio de vida. Porque la verdad es que es así. Es algo que nos sucede a todos. Es algo que está intrínseco dentro del hombre, dentro de nuestra humanidad. Es el pecado que mora en nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es así. Aquí no hay solamente uno que no tuvo pecado. Y ese uno es Jesús. No hay más. Sin embargo, a través de Él nosotros podemos alcanzar salvación. Ahora, ¿cómo te das cuenta de tu pecado? En el caso de Pablo, habla de la ley. En el caso nuestro, tenemos la palabra. Y nos damos cuenta que somos pecadores.
¿Y es porque la ley es mala? ¿O es porque la palabra es mala que somos pecadores? En ninguna manera. Lo que pasa es que nos desnuda, porque nos damos cuenta que no podemos actuar bajo los preceptos de Dios, porque nos damos cuenta de que no podemos cumplir esa ley, porque nos damos cuenta que somos absolutamente imperfectos, porque no podemos llegar al Señor en imperfección. Y esa ley nos muestra, la ley de Dios es perfecta, todo lo de Dios es perfecto, sin embargo desnuda nuestra imperfección. ¿Es mala ley? No, solo hace ver lo malos que somos nosotros. Revela el pecado que hay en nuestro interior. Y eso es lo que Pablo nos muestra con esta confesión desgarradora. Mira, el versículo 24 en la NTV lo traduce de la siguiente forma. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Ya no habla del cuerpo de muerte, pero sí habla de su vida dominada por el pecado y la muerte. Y eso es algo con lo que tenemos que convivir a diario. Eso es algo que a nosotros también nos pasa. Y es el apóstol Pablo el que lo dice acá. En todo cristiano hay un conflicto entre su naturaleza pecadora y la nueva vida en Cristo. Vamos en un camino de santidad, pero no exento de luchas. Vamos hacia allá, hermanos. No te aflijas por tu condición de pecador, porque hay una solución y la vamos a ver. Pero la solución no está en ti. Tampoco está en el pastor, tampoco está en una iglesia determinada, menos en mí. Pablo nos describe esta lucha de una forma viva, cruda. No nos muestra esta como algo humanista filosófico. No es una lucha entre la conciencia y la voluntad. Oh, mi conciencia me dijo. No, no es eso. Charles Erdman, en un libro que tiene acerca de Romanos, lo describe de la siguiente manera. Es la batalla contra el mal que tiene que pelear el alma a quien la ley de Dios ha iluminado y el Espíritu de Dios renovado. Batalla en que la derrota inevitable se convierte en triunfo por medio de Cristo. Amén. Sí, no podemos decir otra cosa que amén. Porque efectivamente esto no tiene que ver con una conciencia de la que habla a veces el humanismo, que tendemos a ser buenos, todo eso. No. Tiene que ver con que el nuevo hombre que está en ti, por eso, hermano, digo que este mensaje principalmente es para la iglesia. Es para todos, pero principalmente para la iglesia. Esa nueva criatura, ese que ha recibido a Cristo, ese que puede darse cuenta de su pecado, cada uno de nosotros, este mensaje es para cada uno de nosotros. Lo que dice él, dice, tiene que pelear el alma a quien la ley de Dios ha iluminado y el Espíritu de Dios ha renovado. Y es por eso que nos damos cuenta del pecado que hay en nosotros. Es por eso que nos damos cuenta de esa mochila que llevamos con cada roca de pecado. Si no, esto pasaría así. No tendría mayor problema. Para muchos no lo tiene. Pero hermanos, nosotros somos privilegiados, debo decirlo. Porque nos muestra quiénes somos. Nos desnuda ante Dios. Por eso, mis hermanos, es que digo que este mensaje es para aquellos que hemos nacido de nuevo principalmente. Es un mensaje para la iglesia, pero a la vez es un mensaje para todos. Porque todos venimos de donde venimos. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿qué hay en tu mochila? Eso lo sabes tú y el Señor. No me lo digas a mí tampoco. ¿Qué luchas vuelven a cada momento a tu corazón? ¿Mi cristianismo es una careta o es real? Esa es una pregunta que debemos hacernos. Hermano, debemos reconocer lo miserables que somos. Y no tomes a mal esa palabra, lo miserable que somos, porque ser miserable es que somos dignos de misericordia. Eso es el final. Pero el reconocer lo miserable que somos no es el final de todo. Por el contrario, el reconocer nuestra miseria es el principio. Debemos partir de ahí. Yo solo quiero llevarlos a reflexionar sobre esto, hermano. Si para ti es suficiente venir a escuchar un sermón el día domingo y luego el resto de la semana olvidarte, tienes a lo mejor alguna facilidad especial para sacarte esa mochila, que no lo creo, pero bueno, venir solamente el domingo y después venir el próximo domingo a limpiar tu conciencia tal vez, o a decir, sí, yo soy cristiano, voy a la iglesia. Déjame decirte que no estás bien.
Por otra parte, si estás sufriendo con ese pecado, si estás sufriendo con esa roca, con esa mochila que llevas a cuesta, que no te suelta, tienes conciencia de ello y sufres por lo mismo, al igual que el apóstol Pablo. Ese es el principio del camino. Ese es el principio del camino. Poder darnos cuenta de nuestra falla, poder darnos cuenta de nuestro pecado, poder darnos cuenta de lo que somos, de cómo estamos. Y yo sé que hablar del pecado no es popular, pero es necesario. Hay un camino, hermano. Si tienes conciencia de tu pecado, quiere decir que el Espíritu Santo es quien te lo está revelando. Pero no luches por tus medios contra ella, porque nuestros medios no son suficientes. Y este versículo, el versículo 24, termina con una pregunta que hace el apóstol Pablo. Después de que Pablo confiesa todo, después de que nos da esa cruda confesión, viene la pregunta, ¿quién me librará? La pregunta no es qué debo hacer para librarme de este peso, de este cuerpo de muerte. La pregunta no es qué religión debo seguir o qué filosofía me ayudará. No se trata ni de disciplina, ni de voluntad, ni de nuestra propia fuerza. Él lo tiene claro, porque entiende que el origen del problema es espiritual. La NTV dice, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Es lo que leíamos. De eso necesitamos liberarnos y la pregunta no es ¿qué nos librará? La pregunta es ¿quién nos librará? Esta confesión desgarradora se convierte en una oración y en un grito de clamor al cielo. Ese cuerpo de muerte, esa vida dominada por el pecado y la muerte, solo tiene una solución. Y esa solución, la verdadera solución, no vendrá de nuestras propias fuerzas, ni de nuestra religión, o de nuestra devoción, ni de una iglesia en particular, menos de un psicólogo. Solo la encontraremos cuando levantemos nuestra mirada hacia Dios. Esa es la forma. Mira, leía en las redes sociales, no me acuerdo las palabras, déjame un segundo, no me acuerdo las palabras precisas, pero fue una declaración que tuvo bastante controversia esta semana. Se mandó una frase en Twitter, creo que, o ¿cómo se llama ahora? X, que ha causado bastante polémica. Dice, la tengo acá, dice, quizás te sorprenda esto que vas a leer. Cristo no murió para salvarte. Entre paréntesis pone, espera hasta el final. Cristo murió para hacerte santo. Ahora, para hacerte santo, tenía que salvarte primero. La salvación es el inicio, la santificación es el resto de la historia. Hubo mucha polémica acerca de esta frase. Debo decir que, y es una posición mía, yo la comparto, absolutamente, porque la palabra dice que sin santificación nadie verá a Dios. Por lo tanto, necesitamos ser santificados, necesitamos esa santidad. Ahora, no podemos tener santificación, no podemos tener santidad sin salvación. Me parece de una lógica, pero como dicen por ahí, no sé, no veo error en su lógica, algo así ponen, no me acuerdo cómo es la cuestión. Pero yo lo veo, estoy hablando desde mí, es mi opinión. Pero veo que algunos la comparten. Y ese es el principio del camino, hermanos. Esa es la respuesta a quitarnos ese cuerpo de muerte, a quitarnos esa mochila. Es cierto que hablar del pecado no es popular. Es cierto que a veces, ya el hermano va a hablar del pecado. Pero es nuestra realidad, hermanos. Somos pecadores, todos. Pero nuestra realidad también tiene una esperanza. Y ahí vamos a ir. Porque no todo es malo, al contrario. Al contrario, necesitamos liberarnos de ese cuerpo de muerte, de esa vida dominada por el pecado. Pero definitivamente no vendrá de nuestras fuerzas. Lo decía, por sincera que no sea nuestra fe, no vamos a lograr nada. No podemos descansar en nosotros. Mira, ¿cuántos buenos hermanos
han habido en la iglesia, no solamente en esta, en todas las iglesias, y que hoy no vemos. Y nos preguntamos qué pasó con ellos. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? Sí, puede que tengamos una responsabilidad, pero también hay una responsabilidad propia cuando tú estás buscando solución a tus problemas dentro de ti mismo. Y cuidado que hoy hay algo que prolifera dentro del mundo y dentro del mundo cristiano también, lamentablemente, que es el humanismo. Y el humanismo no nos lleva a ninguna parte. No nos lleva a ninguna parte. Entonces, llega la bendita respuesta, que la he querido llamar así, la bendita respuesta. Versículo 25. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios. Le pasa a Pablo, me pasa a mí, le pasa a ustedes. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Pero, como parte, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Me es necesario hacer una pausa en esto y decir que hay una respuesta. Hay un quién, no un qué, no un cómo, hay un quién. Hay vida luego de la confesión desgarradora. Este Pablo que nos dice miserable de mí, y yo me preguntaba, pero si este Pablo, mira, la carta de los Romanos creo que fue escrita en el año 58 después de Cristo aproximadamente, dicen. Este mismo Pablo que escribe esta carta en el año 58, en el año 61 escribe más o menos la carta a los filipenses. Y dice, la estudiamos, tuvimos no un par de meses, un par de años estudiando la carta a los filipenses. Así que la sabemos, la tenemos impregnada. ¿Y ahí qué dice? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo digo, ¿es el mismo Pablo? Sí, es el mismo Pablo. Es el mismo Pablo que de pobre desgraciado se trata de alguna manera. Pero sí, porque él sabía la respuesta. Y la respuesta está también en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acuérdense del versículo 12 que dice todo lo que ha vivido Pablo. Escribe esa carta desde la cárcel. Sin embargo, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. El mismo Pablo, el mismo Dios, la misma bendita respuesta. Sí, mi hermano, la respuesta está en Jesucristo. Pero es el tono, por decirlo de alguna manera, que usa Pablo, que me lo imagino. Hoy día anda imaginativo, la verdad. Yo me imagino a Pablo diciendo esto. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Me imagino sufriendo a Pablo, un hombre que se jactaba antes de ser fariseo, de conocer, de hacer cosas por obras. Sin embargo, se dio cuenta quién era y que era un pecador igual que todos nosotros. Miserable de mí, dice. Está dolido. Hay dolor en él por el pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, él mismo nos da la respuesta. Gracias a Dios. Luego de todo lo dicho antes, Pablo dice, gracias a Dios, gracias doy a Dios. Y es una respuesta, mi hermano, que nos anima. En mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y eso es algo que nos debiese doler a todos, no solamente a Pablo. Y el que nos duele a todos, quiere decir que tenemos conciencia de la posición en que estamos. Y quiere decir que es el principio de nuestra nueva vida. Porque es esa nueva vida, eso que el Señor ha puesto en nosotros, eso que el Espíritu Santo te está de alguna manera diciendo, te está revelando, es lo que nos lleva a tener conciencia de nuestro pecado. Por lo tanto, hermano, es bueno que tengamos ese dolor. El pastor, el domingo pasado, nos dejaba una frase en el sermón, que la anoté ahí, decía, la sensación de lejanía no significa que Dios esté ausente. Esta es solo la consecuencia de nuestras acciones y de nuestro pecado. Y es la verdad. Dios omnipresente, omnisciente, Él está. Él está siempre. No es Él el que se aleja de ti. No es Él el que se aleja de mí. No es Él el que nos deja. Somos nosotros. Porque nuestro pecado nos impide relacionarnos con Él. Porque Él es santo. Y esa es la razón por la cual sin santidad nadie verá a Dios. Y a eso debemos apuntar, hermano. Es verdad lo que la frase que nos dejó nuestro pastor la semana pasada. La consecuencia de ese cuerpo de muerte que cargamos como una mochila en nuestras espaldas.
Pero también es verdad que tenemos un libertador real y solo uno, el que rompe las cadenas que nosotros no podemos romper, el que lleva esa carga que para nosotros es imposible de llevar. Y esta es la parte buena del mensaje, hermano. Sí, todos somos pecadores, pero tenemos un libertador. Gracias a Dios por Jesucristo, dice Pablo, nuestro Señor. Jesús no solo perdona, Él libera, fortalece, transforma, restaura y nos guía en un camino de santidad. Y sabemos que sin santidad nadie verá a Dios, lo hemos dicho, o lo he dicho repetidamente. Pero esa es nuestra guía, ese es nuestro camino. Por eso el darnos cuenta de lo miserable que somos es el comienzo de nuestra vida en Cristo. En la cruz, antes de expirar, Jesús dice, consumado es. El precio ha sido pagado, completo, no a medias, no fue en cómodas cuotas mensuales. El precio fue pagado completo, con la sangre de aquel que no tuvo pecado, con la sangre de aquel que era perfecto, el Hijo de Dios, que por amor dio su vida por nosotros. Por eso, hermanos, el precio fue pagado completo. Por eso se dijo consumado es. En los varones ya llevamos casi 2 años también estudiando la cruz, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 3 años me dice mi hermano Claudio, 3 años estudiando la cruz. Y fíjate que nos ha revelado cosas impresionantes. En la última reunión que tuvimos, pero mi hermano Luis decía, wow, que se impresionó con algo que él no había visto, que había leído y que yo creo que nos pasó a todos. Pero esa es la riqueza de la palabra de Dios. Ahí tenemos la respuesta. Cómo el Señor desde el principio nos está revelando dónde debemos buscarlo. Y esto que vemos, esta miseria, este pecado, la respuesta está en la cruz, hermanos. Es la cruz la que responde a ese clamor de Pablo y a ese clamor también nuestro. Es la gracia del Señor la que tiene el poder para cambiar vidas. Cuando ya no puedas más, Cristo siempre puede. Eso te lo aseguro. Pero ¿para qué esperar tanto? Si Él está siempre. ¿Por qué tenemos que esperar cuando ya estamos al borde del abismo? Si la palabra la tenemos ahí. Estamos orando todos los domingos por las gentes de aquellas que no tienen la palabra. Y nosotros la tenemos. Acerca de eso mismo. A lo mejor, perdón mi dispersión de repente, pero veía varias Biblias y la mayoría están impresas en China. Curioso. Pero tenemos la palabra revelada. ¿Por qué esperar a que esa miseria toque el fondo con nuestro corazón? Si tenemos al Señor ahí. ¿Tienes palabra todos los domingos desde acá? ¿Tienes la Biblia en tu casa? Todos tenemos más de una, estoy seguro. Es la gracia del Señor la que va a cambiar las vidas. Es Él quien te puede liberar de esa mochila que hablamos al principio. Es Él el que te puede liberar de ese cuerpo de muerte que llevamos en nuestra espalda. Nuestro pecado, hermano, es real y todos lo sabemos. Pero Cristo también es real y Él venció el pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hagámoslo nuestro Señor. Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él está la dádiva de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La respuesta está, hermanos. Es cierto que somos pecadores. Es cierto que Pablo dio un grito desgarrador tal vez con esto. Pero también es cierto que ahí al lado está Cristo. Tenemos esa esperanza, que tenemos esa salvación, que tenemos ese precio pagado, no por nosotros, porque nosotros nada podemos hacer. Él no solo quitará ese peso de nuestras espaldas, Él puede restaurar cada una de las heridas que llevemos. El versículo 24 nos muestra el dolor que causa el pecado en la vida del creyente, porque aunque amamos a Dios, el pecado que mora en nosotros nos muestra nuestra condición miserable. Y es la verdad. ¿O tú no amas a Dios? Amamos a Dios. El versículo 25 nos muestra victoria, hermanos. Y mira qué interesante es lo que pasa
entre el versículo 24 y el 25. En el 24, ¿qué dice? Pasamos del miserable de mí al gracias doy a Dios. En un versículo, en 3 palabras. Porque no depende de nosotros, porque consumado es. Qué bueno que nos aflige el pecado, porque la convicción del pecado, ya lo dije, solo la pone en nosotros el Espíritu Santo. Pero al igual que Pablo, demos gracias a Dios porque Jesucristo Señor nuestro, por transitar desde la prisión del pecado a la libertad en Cristo, de la derrota a la esperanza, de la condenación a la gracia, de nuestra vida miserable a una vida en Cristo Jesús. Hermanos, muchas veces, y lo he dicho durante el sermón, que no nos gusta hablar del pecado. Y yo creo que lo que no nos gusta, y la razón por la cual no nos gusta hablar del pecado, es porque nos confronta, porque nos muestra lo que realmente somos, porque nos muestra ese cuerpo de muerte que llevamos a cuestas. Pero es necesario que nos centremos, que nuestro centro sea Cristo, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que venció la muerte, que venció el pecado, que no tuvo pecado en él. Por él alcanzamos salvación. Yo mismo soy, o he sido no muy amigo de hablar del pecado. Sin embargo, y debo decir, como se lo decía al principio, que llevo un tiempo con este tema en mi cabeza, y quizás lo impresionante es que más que el pecado que mora en mí, es aquel que me libra del pecado. Y a eso debemos apuntar. Allá es donde debemos dirigir nuestra mirada. ¿Por qué? Si un día el Señor nos eligió, debemos servirle a Él. Sin embargo, nos apartamos. ¿Te ha pasado? A mí sí. Y han sido momentos duros, momentos difíciles. Pero ese mismo Señor me ha llevado no solamente a mí, yo sé que a ti también, a sobrellevar a veces momentos difíciles en nuestra vida. Debemos depender de Él única y exclusivamente. Debemos tener puesta nuestra mirada en Cristo. No debemos ignorar nuestro pecado, hermano, porque el pecado está y mora en nosotros. Pero más grande que el pecado es nuestro Salvador. Y en Él tenemos nuestra esperanza puesta. Es Él el que nos lleva a una vida de santidad, con esa que podremos un día ver al Señor. Yo quiero verlo. No soy digno, pero quiero verlo. Y eso se logra a través de reconocer ese pecado que está en ti, pero de adorar y alabar a ese Salvador que dio su vida por nosotros.